aquí para un poco dimensionar de qué estamos hablando y qué era zona en este mapa de la distribución de la provincia, de la población de la provincia de Honduras hacia 1791, con una población de una cantidad de curatos para todo lo que ahora es el estado de Honduras, con 96,000 habitantes, con lo que está subrayado: Tegucigalpa, Santa Lucía, Tezigua, Santa Rana, Sojocona, Danlí, Choluteca, Nacaome, Guascorán y Aguanqueterique eran las que formaban parte, los curatos que formaban parte de esta alcaldía mayor, incluso mal contados, porque los datos, las fuentes todavía pueden dar información de ella, además van cambiando en el tiempo. Choluteca en algún momento se les separa de eso significa entonces que un mapa es una reducción del mapa anterior que demuestra dónde estaban esas poblaciones y esos curatos que ascendían a una tercera parte de la población de Honduras para esa época, de manera entonces que encontramos una zona significativa, una tercera parte de la población condensada en un centro minero. La ilustración que vieron al principio pues es una ilustración de un viajero norteamericano que llegó a Honduras para la segunda mitad del siglo XIX y muestra cómo era Tegucigalpa, la ciudad para ese momento de Tegucigalpa en ese momento, digamos, era una ciudad y en esos libros de viajeros uno encuentra ya para el siglo XIX bastantes relatos de cómo y descripción de la actividad comercial, económica y el poblamiento de esa zona, porque fue una región visitada a lo largo del siglo XIX por muchos viajeros. Algunas de las minas que están en las distintas curatos que estaban identificados anteriormente, muchas de estas minas, no solo en Tegucigalpa propiamente, lo que era la villa, sino que también la alcaldía mayor iba más allá, Cantarranas, una población importante, Danlí, Texihuat, Ojojona, Choluteca, de manera entonces que la zona minera era el centro y parte del oriente de Honduras en ese momento. Y por lo tanto, en este mapa donde se reconstruyen las vías de comunicación, para ilustrarlo mejor, vemos cómo desde Tegucigalpa irradian los caminos hacia el resto del país y hacia los otros países que en ese momento, con los cuales tiene límite. Bueno, este es otro grabado del mismo viajero, la ciudad de Tegucigalpa para 1854-55, que fue cuando llegó. Ya, sí te oí. Sí, ahora sí me escuchas. Perdón. Bueno, vamos entrando ya en la segunda parte de la... No, yo soy moderador y también puedo ser... ¿Cómo se va dando entonces cómo era la configuración de esa región y de un grupo dominante en torno a la villa de Tegucigalpa y la alcaldía mayor de Tegucigalpa con la villa como centro? Ya lo habíamos dicho, una de la motivación fue precisamente el recuperar esa espacios de autonomía que teníamos antes de 1788 con el restablecimiento de lo que era la alcaldía mayor de Tegucigalpa. Eso significó un largo proceso que llevó a la configuración de un bloque opositor que luchó por la separación de Tegucigalpa, que a lo largo de 30 años estuvo asignada a la Intendencia de Comayagua, con las implicaciones. Este grupo estuvo integrado por una élite importante en el país de propietarios, especialmente de mineros, de hacendados y de comerciantes. En una persona se reunían las tres categorías. Normalmente era lo usual en la época tener minas y tener haciendas, con el apoyo de las autoridades locales, de manera que los cabildos y luego los cabildos constitucionales se convierten en espacios importantes para la lucha y desde los cuales se dirigían las quejas, las demandas que fueron constantes a lo largo de todo este periodo y que ellos estaban representados también en estas
está en estos pueblos. Son estos distintos órganos corporativos, la Junta de Mineros y el Cabildo de la Villa, ya lo había dicho, y con algunas zonas adyacentes que formaban, como ya lo vimos anteriormente. ¿Cuáles eran los problemas o algunas de las dificultades que ellos manifestaban que estaban sufriendo por esa supresión de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y ese sometimiento a la Intendencia de Comayagua? Era, en primer lugar, el desabastecimiento de sal. Lo primero, los territorios del sur, con costas en el Golfo de Fonseca, Nacaome y Huascorana fueron adjudicados, pasaron a formar parte de la Intendencia de Comayagua, y luego ya incluso en el periodo republicano los encontramos que formaban parte, sobre todo Nacaome, parte del departamento de Comayagua. Se le da salida al mar Comayagua, en otras palabras, con el desabastecimiento de la sal, que es una materia prima necesaria para la actividad minera. Ya el desabastecimiento de otros productos que son materia prima importante para el beneficio de los metales, sobre todo el plomo, y especialmente, y ahí es donde encontramos la mayor cantidad de quejas. Todavía hace falta trabajar más en el archivo de Tegucigalpa, de la Municipalidad de Tegucigalpa, porque la información que hasta ahora tengo es desde el archivo del Archivo Nacional de Honduras, y yo sé que en el archivo de la Municipalidad pues hay bastante material que no puede encontrar. Lo que pasa es que, al igual que nos dijo Ariela en la presentación anterior, en el archivo de Honduras hay que ir con tiempo, con paciencia, y es una obra de mucho tiempo para ir reconstruyendo este tipo de... Pero las limitaciones en mano de obra y las quejas por los cambios en el sistema, la reasignación de los sistemas de repartimiento, incluso para volver a trabajar sobre cómo a finales de la colonia todavía se daba este tipo de modalidad de explotación con bastante frecuencia en estas zonas, es un tema que está ahí, que sale y que es inevitable, y así es como yo fui llegando a esto también, no tomarlo, no lo puedes dejar de lado. Eran asignados a otras jurisdicciones, a haciendas que estaban en otra zona hacia Comayagua, de personas vinculadas a los grupos de poder administrativo, sobre todo cercanos a los comayagüenses. Eran asignados para laborar en distintas actividades y no necesariamente y incluso eran destinados a zonas alejadas, de manera que también ahí hay una veta para ver posibles motines, movimientos, quejas de los mismos indígenas de que se lo obligaba a trabajar hacia otras zonas y no a las que estaban acostumbrados. Bueno, también encontramos quejas de malos tratos de los mineros para con estos indígenas y sobreexplotación por parte de ellos. Eso también, solamente que no en otro tipo de documentos. En este cuadro se recogen de los listados de las solicitudes, de las peticiones, y se han ido agregando algunos. ¿Quiénes eran estos mineros, comerciantes y hacendados? En el caso de que tuvieran unas categorías, están marcados nada más, y si podemos ver, a veces en algunos casos tienen las 3 categorías o al menos 2. También, y es otra línea de investigación que se está derivando de esto, muchos de estos, viendo los apellidos, primero son apellidos que se mantienen en la clase política a lo largo del siglo XIX, como ya lo he dicho, y fue lo que me llevó a buscar aquí. Y segundo, son inmigrantes ya de segunda generación, algunos de primera generación, que llegaron y que está en la historiografía hondureña, hay muy poco trabajo relacionado con ello. Inmigración catalana, inmigración vasca, que llegó a mediados y a finales del siglo XVIII a instalarse y a trabajar en estas zonas mineras, Atrush, entre otros, Güell, y algunos de los apellidos que ahí están. No me detengo porque ya me dieron 3 minutos desde que me lo dijeron para continuar, pero ver quiénes eran y hacer trabajar, también es una exigencia que tengo que
que cumplir si quiero profundizar en esta investigación, pues ver quiénes eran y de dónde vinieron y trabajar en archivos, en otros archivos, especialmente archivos españoles, para seguir el rastro y con metodología ya más de estudio de redes. Pero para terminar entonces, lo que podemos decir es que con relación al papel de la minería en la construcción de una región y de un grupo dominante, es que este grupo se expresó en las disputas por la restitución de la alcaldía mayor, pero no se quedó ahí. Eso significó un largo tiempo en los mismos procesos, en las mismas demandas. Uno ve que iban profundizando y pidiendo cada vez más. Se exigieron la transformación, el cambio de villa a ciudad. En algún momento, ya hacia 1824, se logra, este grupo está articulado de tal forma que logra que la Asamblea Constituyente, que dio lugar a la formación del Estado hondureño como parte del Estado federal, en 1824, se hicieron las primeras sesiones primero en la ciudad de Cedros, que era una población minera que estaba en esta zona, luego otros días en la ciudad de Tegucigalpa, termina en Comayagua, y ahí es donde se aprueba la Constitución, pero se inician las sesiones aquí, y es un dato importante que no se puede dejar pasar, y que nos dice de la fuerza que tenía y la disputa. Bueno, en este contexto, 21 o 24, incluso 38, 39, esto se sale del periodo de la ponencia, pero también estuvo presente en las disputas que surgieron luego de la independencia. Este protagonismo fue notorio, como les decía, en los sucesos posteriores a la independencia y en las disputas que se produjeron en el contexto federal. Todavía en la década después de los 20 y los 30 encontramos. Y algunos de estos personajes, de estos actores, se fueron constituyendo en un nuevo grupo en el poder, ya con dimensión centroamericana, que durante el periodo federal lo encontramos en lo que se ha dado en llamar la red política de don Francisco Morazán. Era ahí donde estaban sus amigos cercanos y los que están formando parte de la República Federal Centroamericana y también están formando parte del Estado hondureño. Primero como parte de la Federación y después de 1838-39 ya son los grupos en el poder, o que se dispute el poder con otros en el periodo posterior a. Bueno, eso es, como pueden ver, es más bien un adelanto, hay mucha tarea por hacer, lo que tengo son hipótesis bastante ciertas y bueno, y me tengo una agenda de trabajo por largos años. Claro. Muchísimas gracias, Raquel. Sin duda, Ethel nos ha dado una lección de cómo se disfruta la investigación. Es decir, ella está sumamente compenetrada, sumamente imbuida, pero se nota que está disfrutando el proceso de investigación. Muchas gracias.